que no te enteras. Que ya da exactamente igual donde vivas, que ya no hay excusas. Tú llamas a Adamo y tienes fibra. Y a toda velocidad, así, sin más. Pero claro, si no llamas... Compra local, asegúrate, Comercio de Torrelavega, bono 39300, campaña de bonos al consumo local. Más información en www.torrelavega.bonoconsumo.es. Compra local, asegúrate, Comercio de Torrelavega. Carnicería Sito, carnes de la mejor calidad. Carne de vacuno y buey, carne de cerdo, carne de ave y conejo, carne de ovino, productos elaborados, comida preparada para llevar. En Carnicería Sito nuestra finalidad es la satisfacción del cliente. Excelentes ganaderías de Cantabria. Carnicería Sito, Avenida de Solvay, número 80 en Barreda, Torrelavega. Teléfono 942 89 26 49. Pescadería Nacho, toda una vida dedicada al servicio de nuestros clientes. Pescados y mariscos directamente de la mar a su mesa. Profesionales para dar el mejor servicio. Reparto a domicilio para restaurantes. Llámenos al 942 88 30 80 o acércate a nuestro establecimiento en la Plaza de Abastos de Torrelavega. Talleres Esga, tu servicio postventa en Cantabria. ¿Problemas con tu camión? Convierte a Talleres Esga en tu solución, ofreciendo servicios y soluciones a medida a nuestros clientes. Comercial Sago, ¿tu negocio necesita un camión? Busca en Comercial Sago tu mejor opción. Comercial Sago y Talleres Esga S.A., situado en carretera Torlavega-Oviedo, kilómetro 5, Valles, Reocín, Cantabria. Teléfono 942 83 83 23. Servicio 24 horas los 365 días del año. Bienvenidos a un nuevo programa semanal de La Trastienda. Como ya sabéis, nos gusta hablar de una forma tranquila, pausada y con la gente que sabe de temas que creemos que interesan a la mayoría de los cántabros y las cántabras. En este tercer programa nos vamos a centrar en la educación. Un tema que, si bien es cierto que yo creo que todos estamos de acuerdo, que nos gustaría tener una educación como la que puede ser los países escandinavos, a la hora de la verdad nos cuesta mucho más dedicar dinero e inversiones para ello. Además, vamos a hablar de ello un año en el cual reina la incertidumbre. Después de haber vivido a trompicones, como se ha podido, el curso de la pandemia, nos encontramos con que todavía hay más incertidumbres para el año que viene. Y a todo eso se suman los continuos conflictos que puede haber en educación en Cantabria, además sumado que hay una división entre los distintos tipos de educación, entre las distintas consejerías, teniendo en cuenta que universidades y educación están separadas. Para hablar de todo esto me acompañan tres personas. Entre ellas está Conchi Sánchez, la secretaria general de la Federación de Educación de Comisiones Obreras en Cantabria. Bienvenida. Así es, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas noches. También me acompaña Julio Medina, profesor titular de la Universidad de Cantabria, doctor ingeniero en telecomunicaciones. Así es, muchas gracias por la invitación. Y, como no, Pablo González, profesor de educación secundaria y jefe de estudios del Instituto Valle de Camargo. Buenas noches, muchas gracias. Antes de nada, para romper el hielo, os voy a lanzar una pregunta a todos. ¿Cómo habéis vivido personalmente este año, el año de la pandemia? ¿Cómo se han desarrollado las clases con todo este miedo? Igual empezamos por ti, Pablo, que lo has vivido más en primera persona como jefe de estudios.
Bueno, pues ha habido distintas fases, ¿no? Desde el verano pasado, donde los equipos directivos de todos los centros de Cantabria estuvimos trabajando para preparar el inicio de curso, prácticamente solos, con muy poca ayuda de la consejería, poca no decir ninguna, más que algo de material, señalización y un protocolo que nos cambiaron a 31 de agosto, un día antes de empezar el curso escolar. Y bueno, en otras empezamos con mucha incertidumbre, con mucho miedo, no sabíamos si íbamos a tener que cerrar al poco tiempo de abrir el curso y luego hemos visto que bueno, pues, con toda la comunidad educativa de los centros pues, ha colaborado, los alumnos, las familias, el profesorado, el personal de administración y servicios, y al final hemos conseguido pues, estar a estas alturas donde vamos a cerrar un curso difícil, muy triste por otro lado, porque se han eliminado todo tipo de actividades extraescolares, de actividades lúdicas y culturales que se hacen en los centros y que no se han podido hacer, un curso con muchas horas lectivas por este motivo. Pero bueno, un curso al fin y al cabo que ha sido presencial y que hemos conseguido, que estamos consiguiendo cerrar con éxito. Esto ha salido bien, ha salido adelante gracias al gran sacrificio que han hecho los profesores, y no solo los profesores, todos los trabajadores del entorno educativo. Sin lugar a dudas, el éxito de poder haber tenido una presencialidad, podemos decir, absoluta en Cantabria como única comunidad autónoma, además, que nos podemos felicitar porque hemos sido la única comunidad autónoma que hemos asegurado la presencialidad continua, pero todo eso éxito se debe a los que tenemos que felicitar nosotros desde Comisiones Obreras, que son a todos los trabajadores de la educación, empezando por los equipos directivos que llevan pues, todo el curso pasado con la pandemia, sin un verano de por medio, sin descansar, generando protocolos, los inspectoras e inspectoras que han tenido que visar protocolos sin tener formación en riesgos laborales y han tenido que dar el visto bueno, y lo que es más importante, prácticamente sin directrices a nivel de la Consejería de Educación de Cantabria y sin directrices ministeriales tampoco, porque sí que decían que había que reducir las ratios, que había que mantener las distancias, pero todo eso de boca. ¿Por qué? Porque no ha habido inversión de por medio para poder reducir las ratios como aconsejaban a 15 o 20 alumnos por aula. No, las aulas han estado con 25, con 26 y con 27 alumnos en muchos casos. Entonces, nosotros desde Comisiones Obreras felicitamos absolutamente a todos los trabajadores del sistema educativo de Cantabria, desde la inspección educativa hasta todo el personal de servicios, los docentes y demás, porque este curso ha salido adelante única y exclusivamente gracias a su trabajo. Sin embargo, tenemos que denunciar pues, la actitud de los gestores de la educación, repito, no solo de la educación de Cantabria, también desde el propio Ministerio, porque si para las comisiones obreras la educación es un motor de transformación social, y para los políticos, cuando llegan las elecciones y piden el voto, también es muy importante, a la hora de la gestión no es cierto. No es cierto pues porque no ponen los recursos que hay que hacer y porque al final lo que se está demostrando en este curso es que no hay una directriz política de a dónde queremos ir en Cantabria con la política educativa y sin embargo sí hay un mucho parchear o gestionar los problemas del día a día. Con lo cual, mi tirón de orejas para los políticos, para los gestores y mi absoluta felicitación para el colectivo de trabajadores de la educación, muchos muy en precario. Llama la atención eso que has dicho de que había clases con 26 alumnos. Creo recordar unas declaraciones de cierto presidente de cierta comunidad autónoma bien mediático y con bigote que decía que era imposible, que en Cantabria no había ningún aula con más de 20 alumnos. Bueno, en Cantabria, claro, es que nos hacen trampas. Cuando dan los datos nos hacen trampas y la gente lo tiene que saber. Nos dan una media, sí, la media de ratio en Cantabria es de, por decirte algo que es lo que suelen decir, o lo que dijo el presidente de esta región, de 15 alumnos por aula. Hombre, claro, si me incluyes en el cómputo global los datos de las escuelas rurales donde hay 14 alumnos, pues está muy bien. Pero si nos vamos a los núcleos urbanos, nos vamos a lugares como Torrelavega, nos vamos a lugares como Santander, nos vamos a
a zonas como las de Camargo, vemos que hay muchos centros de educación primaria y muchos institutos en donde la ratio está, en algunos casos, por encima de 25 alumnos por aula. Cierto es que hay pocas aulas con 26 y 27, porque la ley no lo permite, o porque el colectivo de profesorado se procuran hacer desdobles para bajar esas ratios. ¿Sale de dónde? Del trabajo y del compromiso de los profesionales. Pero la realidad es que en las zonas urbanas las aulas son de 25 alumnos por aula y también en las etapas de educación infantil. De cualquier manera, hablar de ratios en una época de pandemia es un poco falso, porque tenemos que contar con los espacios que tenemos, con las distancias de seguridad, tenemos que contar con que hemos tenido que habilitar espacios en los centros donde no se pensaba nunca jamás dar una clase, el salón de actos, por ejemplo, en mi centro, donde hemos tenido que meter a un grupo de bachillerato con 34 alumnos, se dice pronto, o la biblioteca, y entonces pues hay que ajustar grupos con espacios, con cupo de profesorado que en nuestro caso ha disminuido este curso con respecto al curso pasado. Yo no sé de dónde sacó la consejera que había aumentado el número de profesorado. A mi centro no ha llegado nadie. Es decir, que hablar de ratios en estas circunstancias es un poco complicado, ¿eh? Estamos demostrando que ha salido el curso escolar adelante, ha salido bien, en gran medida, gracias al sacrificio de los trabajadores de la enseñanza. Pero ¿ha sido también así en la universidad? ¿Estaba esa sensación de caos que ha podido haber en la secundaria y en la primaria? Bueno, yo distinguiría dos fases, ¿no? Al principio de la pandemia creo que ha habido muchísimo desconcierto, ¿no?, sobre cómo hacer las cosas, y yo creo que la mayor parte de la comunidad universitaria lo asumió más en primera persona, no tanto esperando que hubiera una respuesta de las autoridades. Sin embargo, al principio hubo un cierto caos, porque cada profesor intentaba conseguir sus clases de la mejor manera posible, pero no todos los alumnos tenían los medios, no había una uniformidad en los mecanismos docentes. Se consiguió sobre todo, y es paradójico, es curioso, conectar con todos los alumnos a partir de actividades que los propios alumnos hicieron. Es muy curioso, un mecanismo por el cual, por lo menos en el área de informática, se establecieron rápidamente canales a través de Discord, una plataforma para jugar, pero que los alumnos manejaban mucho, y los profesores tuvimos que apuntarnos a esas plataformas para poder llegar a ellos, ¿no? Y luego, en la segunda etapa, ya la cosa se cambió mucho, hubo muchísima más normativa al interior de la universidad y se ha conseguido establecer, no tanto por números, como decías, no tanto por número de alumnos, sino por el espacio que tenemos en las aulas. Entonces ha habido aulas grandes con las cuales se han podido hacer fácilmente algunas labores docentes y otras que eran más pequeñas y hemos tenido que desdoblar grupos. Sobre todo en algunas facultades se han tenido que partir grupos y gente estaba en el aula y otra gente en su casa. Ha habido una fuerte inversión en poner cámaras en las aulas. Digamos que ha sido un proceso al principio un poco caótico, pero luego yo quisiera en ese sentido romper una lanza por las autoridades dentro de la universidad que han tenido una velocidad de respuesta, con lo cual es verdad que muchos alumnos han tenido incluso cierto fracaso escolar porque no es fácil para ellos mismos motivarse para hacer su labor, digamos, académica, pero luego en el siguiente curso, una vez pasado ese segundo cuatrimestre del principio del anterior curso, pues yo creo que ha caminado mejor. Y en este minuto tenemos un gran éxito en la universidad. Hay muy pocos contagios a fuerza de pasar frío, de abrir las ventanas, de tener cazadoras y gritar, ¿no? Porque para que llegue el sonido al último alumno de la esquina, pues hay que gritar. Ese fracaso escolar que estabas comentando, ¿no puede estar relacionado con que en un año en las cuales las clases se hacen telemáticas hay mucha más relación entre las posibilidades de éxito escolar del alumno y la renta de su familia? No es lo mismo seguir una clase telemática con un ordenador nuevo en una gran pantalla que compartiendo ordenador con 3 hermanos en una casa en la cual también se está teletrabajando, se está haciendo otras cosas.
Yo es que personalmente, y ya ahora no solo desde Comisiones Obreras, también como docente, no comparto el término, que es verdad que se usa mucho, pero yo no comparto tampoco el término de fracaso escolar. ¿Qué entendemos por fracaso escolar? Alumnado que llega a la universidad, pues pueden tener un mejor o peor año, pueden tener asignaturas que se les den mejor o peor, pero no considero que hayan fracasado escolarmente. Tampoco considero que un alumno o una alumna que por dificultades socioeconómicas, familiares o por un mal año que no alcance la ESO haya fracasado escolarmente, siempre y cuando se le den otros medios, por ejemplo la FP básica en este caso, porque puede que tengan dificultades a nivel de estudios, puede que no salgan con un título como se espera de ellos o como espera el sistema, pero puede que luego a lo largo de la vida sean grandes profesionales o que reconduzcan su camino. Por eso a nivel de pedagógicamente no somos partidarios desde Comisiones Obreras, los compañeros y compañeras que todos somos docentes en la Federación de Enseñanza, de utilizar el término, en este caso, fracaso escolar. Mira, precisamente quería empezar lo que ya es en sí el debate hablando de la importancia de la FP. De alguna forma, la formación profesional siempre ha sido el patito feo de la enseñanza, siempre se ha discriminado. Como bien decías ahora con esta crítica que estabas haciendo, el hecho de que pues efectivamente se llamaba fracaso escolar a que alguien acabara en una FP porque no ha podido llegar a la universidad, despreciando completamente la formación profesional, y nos encontramos con que ahora la realidad es que las tasas de empleabilidad de los grados universitarios y de las FPs ya no hay apenas diferencia. Te puedes encontrar incluso casos de un montón de personas con su grado universitario que posteriormente se están preparando una FP porque es más fácil entrar en el mercado laboral. ¿Creéis que se ha enfocado bien la formación profesional en todo el país? ¿Que es algo que se está cambiando, que vamos a conseguir mejorar, integrar mejor en el sistema educativo? Vamos muy despacio en todo lo que tiene que ver con la formación profesional. Vuelvo a decir exactamente lo de antes. Se sigue considerando el patito feo y no nos damos cuenta de que hay muchas personas que igual con 14 o 15 años no han sabido enfocar su vida porque en ese momento pues, o no tenían los recursos o no tenían el suficiente desarrollo para enfocarlo, pero que después, a través de la formación profesional, incluso desde la propia formación profesional básica, para la cual nosotros hemos pedido más recursos a la Consejería de Educación, aprovecho para decir que hemos pedido recursos formativos para el profesorado que se enfrenta por primera vez a una FP básica, pues porque es verdad que el tipo de alumnado pues presenta pues una serie de dificultades, no los alumnos, sino también los propios docentes a veces tenemos dificultades de poder abordar esas problemáticas desde un punto de vista psicológico, pedagógico o emocional, que es lo importante. Hemos pedido recursos, hemos pedido apoyos, porque está muy demostrado que muchas personas que en ese momento no encaminaron su vida han empezado una formación profesional básica, que es el equivalente a la ESO, han continuado en un ciclo medio, han hecho un superior y años más tarde, sobre todo ahora cuando han tenido que dejar sus trabajos como consecuencia de las distintas crisis, no solo de la crisis de la pandemia, sino la que veníamos arrastrando, han reconducido su vida y muchas de estas personas ahora mismo están haciendo estudios universitarios. Por lo tanto, a los que se les consideró fracasados en su momento, después su nivel evolutivo de desarrollo, las oportunidades en la vida, pues han demostrado que han tirado para adelante pues porque tenían una sólida base de desarrollo emocional. Por lo tanto, consideramos que hay que poner ahí también todos los recursos. Bueno, yo quisiera acortar un poco el término. Yo no lo decía en el sentido de que esta gente haya dejado la carrera, ¿no? Simplemente que ese primer curso de la pandemia sí que ha habido bastantes más desaprobados y gente que o aprobados que no han aprendido, porque es una dinámica en la que no han aprendido todas las materias. Y tomando el tema de los alumnos de formación profesional, yo en absoluto yo quisiera que desterremos totalmente el concepto de que solamente aquel que no consigue entrar a la universidad entra a formación profesional. Es, como tú decías, una opción no solo tremendamente válida, sino tremendamente necesaria en el tramado industrial. Y por otra parte, el problema que yo veo es, generalmente a los chavales en esta edad, es un problema de maduración personal. Y ese problema de maduración personal se evidencia claramente. Yo he tenido alumnos en la universidad que venían de formación profesional.
Y es que se nota, hay una diferencia abismal. Son gente que rápidamente te coge las ideas y puede que no sea igual, en alguna asignatura puede que no sea bueno, pero en general es mucho más constante, mucho más trabajadora y consigue resultados. Consigue resultados académicos buenos en la universidad. Si termina la formación profesional y se ve con energía, porque ha pasado ese proceso de maduración en el que quizás dudó, ahora pues puede perfectamente entrar a la universidad y son, ya os digo, alumnos muy buenos en general. Bueno, yo lo que quería decir en cuanto a la FP es que hace falta mucho. La FP es un mundo, todo un mundo educativo muy diferente de la secundaria, del bachillerato. Necesita una cantidad de recursos tremendos, una inversión muy fuerte, inversión que no se está haciendo, por lo menos en los centros de FP que yo conozco. Una actualización del profesorado, hay que invertir en la formación del profesorado y formación que es costosa, además, y una buena planificación de las titulaciones y de la implantación de ciclos dentro del territorio de Cantabria, que a mi juicio no es todo lo buena que se desearía, ¿no? Ahora mismo la consejería está planteando pues una inversión en formación del profesorado de FP que parece ser que pretende invertir bastante dinero en esta formación, puesto que todos los años el Ministerio de Educación aporta una cantidad bastante importante para este tipo de actividad, para este tipo de formación específica del profesorado de FP, y muchos de estos años, los últimos años, gran parte de ese dinero pues se ha tenido que devolver porque no se ha gastado. Entonces, pues ahora mismo parece que el CEP, la unidad técnica de FP, pues se han puesto las pilas y se han propuesto pues invertir todo ese dinero y recursos propios de la Consejería de Educación en la formación del profesorado de FP, que es muy importante, porque pensemos que hay muchas especialidades de FP que hay que actualizarse constantemente. Es una formación profesional y los contenidos y la tecnología que requiere esos ciclos pues tiene que estar actualizada constantemente y eso requiere una inversión en infraestructuras y en formación muy fuerte. Veremos ahora si conseguimos por lo menos una buena formación del profesorado, formación permanente del profesorado, quiero decir. Claro, porque en el caso de las inversiones, por lo que veo, no solamente se invierte poco, porque de hecho estamos por debajo de la media de la OCDE en porcentaje de inversión en educación, muy por debajo, sino que además se invierte mal. Nosotros también desde Comisiones Obreras, y además así se lo hemos transmitido ya a la consejera de Educación antes de todo el tema de la pandemia y ahora con mayor abundancia, nosotros echamos mucho de menos en Cantabria una mesa del diálogo social exclusivamente que sea de educación, formación profesional y universidad. Creemos que se tiene que constituir esa mesa del diálogo social. Ahora mismo nosotros desde la organización estamos trabajando en un plan de recuperación, transformación y resiliencia de la educación, porque nosotros tenemos nuestra idea de dónde hay que invertir esos fondos, efectivamente, y no encontramos un espacio donde podamos negociar. Echamos mucho de menos el poder colocar estas propuestas en foros y espacios donde haya agentes políticos, no solo de la Consejería de Educación, también la Consejería de Universidades, Empleo y demás, donde podamos colocar nuestras propuestas. No existe esa mesa del diálogo social. Entonces, sí que es cierto que la Consejería de Educación, además nos ha mandado un plan el otro día, va a desarrollar y va a implementar una serie de ciclos formativos, pero no se ha encomendado a nadie. Es decir, esto tiene que estar absolutamente vinculado a los nichos de mercado y las empresas que hay en la Comunidad Autónoma de Cantabria. O sea, esto no puede ser, bueno, pues ahora voy a hacer un ciclo porque me mandan dinero de Europa,
porque lo que no podemos hacer es crear ciclos formativos donde luego echemos a la gente al paro o a la más absoluta precariedad laboral, como pasa en todos los ciclos que tienen que ver con los monitores de ocio y tiempo libre, todos además vinculados al nicho de mercado de la educación, animadores socioculturales que luego no encuentran espacios donde trabajar y donde los encuentran pues no llegan al salario mínimo interprofesional que tenemos que estar peleando. Entonces creemos que eso tiene que estar absolutamente coordinado y absolutamente negociado, ya no solo en términos de educación sino también en términos de empleo. Eso por no hablar de la metedura de pata, ya si nos vamos al I+D+I, de la metedura de pata del Ministerio de Educación con la LOMLOE y la disposición donde se carga el cuerpo técnico de los profesores especialistas de formación profesional. Hay 12 especialidades, por ejemplo, léase peluquería, maquillaje, soldadores, donde tú puedes ser tú puedes estar dando clase en el ciclo formativo de FP de peluquería si eres licenciado en medicina, si eres biólogo. Sin embargo, si no tienes una titulación y tienes una gran experiencia de peluquero, de maquillador o de soldador, no tienes cabida. Esto está por resolver y esperemos que se resuelva bien porque no podemos prescindir de esos especialistas y de esas especialidades. Esto lo tienen que resolver desde el propio Ministerio y lo tenemos que trasladar aquí a Cantabria. Pero nosotros, lógicamente, lo que solicitamos desde Comisiones Obreras son espacios propios, específicos de negociación, porque tenemos propuestas y creemos que tiene que ir vinculado la educación, la formación profesional y la universidad. Una única mesa donde podamos colocar estas propuestas y decidir entre todos y todas hacia dónde queremos ir en Cantabria. Bueno, hacemos una pequeña pausa para publicidad y continuamos hablando de educación. Que no te enteras, que ya da exactamente igual donde vivas, que ya no hay excusas. Tú llamas a Adamo y tienes fibra. Y a toda velocidad, así, sin más. Pero claro, si no llamas... Nuevo Cosechero, en la calle Argumosa, desayunos, meriendas variadas, tartas caseras, gofres y tortitas, raciones y picoteo, ricas tostas y sartenes también para celíacos. Se prepara para llevar, menús para grupos. Nuevo Cosechero, en la calle Argumosa número 4 en Torrelavega, teléfono 942 14 14 90. Compra local, asegúrate, Comercio de Torrelavega, bono 39.300, campaña de bonos al consumo local. Más información en www.torrelavega.bonoconsumo.es. Compra local, asegúrate, Comercio de Torrelavega. SEAT Besauto, nuevo concesionario en Torrelavega, concesionario oficial SEAT. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte en la compra y mantenimiento de tu SEAT. Vehículos nuevos, seminuevos, kilómetro cero, talleres y accesorios. Grandes oportunidades de stock en SEAT Besauto. Acércate a conocernos, estamos en Campuzano, Torrelavega, abierto de lunes a viernes de 8:30 a 1:30 y de 3 a 8 de la tarde. Sábados de 10:30 a 1 de la tarde. SEAT Besauto, concesionario oficial SEAT en Torrelavega. Si quieres participar en el primer concurso fotográfico de Parques y Naturaleza de Torrelavega, anímate, puedes hacerlo hasta el 30 de octubre. Seguro que puedes mostrar y poner en valor la belleza de nuestros espacios verdes y la calidad de vida que nos proporcionan. Consulta las bases y premios en la web del Ayuntamiento, www.torrelavega.es. Nuestro objetivo es el verde. Es un mensaje de la Concejalía de Medio Ambiente, Salud Pública e Infraestructura Verde del Ayuntamiento de Torrelavega. Talleres Esga, tu servicio postventa en Cantabria. ¿Problemas con tu camión? Convierte a Talleres Esga en tu solución, ofreciendo servicios y soluciones a medida a nuestros clientes. Comercial Sago, ¿tu negocio necesita un camión? Busca en Comercial Sago tu mejor opción. Comercial Sago y Talleres Esga S.A., situado en carretera Torrelavega-Oviedo, kilómetro 5, Valles, Reocín, Cantabria. Teléfono 942 83 83 23. Servicio 24 horas los 365 días del año. Carnicería Sito, carnes de la mejor calidad.
Carne de vacuno y buey, carne de cerdo, carne de ave y conejo, carne de ovino, productos elaborados, comida preparada para llevar. En Carnicería Sito nuestra finalidad es la satisfacción del cliente. Excelentes ganaderías de Cantabria. Carnicería Sito, Avenida de Solvay, número 80 en Barreda, Torrelavega. Teléfono 942 89 26 49. Continuamos en la trastienda hablando de educación y además de lo que hay detrás del profesorado, haciendo un especial hincapié en la precariedad, porque aunque parezca increíble y sí que tengan gran fama de que es un sector laboral en el que se vive muy bien, la realidad es bien distinta en todos los ámbitos educativos, incluso en el ámbito universitario. Y aquí me gustaría que Julio explicara cómo es el proceso hasta llegar a ser profesor titular, porque si no me equivoco, tú llegaste a la Universidad de Cantabria en el año 92 y hasta el año 2017 no conseguiste ser profesor titular universitario. Bueno, hay que ver que en este proceso hay varios factores. El principal es que las personas que llegamos a este ámbito lo hacemos con una fuerte componente vocacional. Entonces, eso es un valor, obviamente, para el trabajo, pero por esa misma razón, la precariedad no termina saliendo a la luz porque uno sigue trabajando para conseguirse un espacio, ¿no? Sí es verdad, yo llegué a la universidad en el año 92 con una beca, pero el problema fundamental es que en el camino han ido cambiando las lógicas de acceso a la carrera docente. Al principio era muy sencillo. Cuando yo llegué como becario de máster, pues prácticamente cualquier doctor que terminara el doctorado, pues se buscaba los mecanismos de sacarle la plaza y en pocos meses ya era profesor titular. Eso fue cambiando paulatinamente y según yo iba terminando etapas se me iban cambiando las lógicas de contratación y entonces, bueno, en ese camino, mientras que eres estudiante de doctorado, puede ser que el tema en el que estabas cambie de prioridad dentro de la lógica de tu departamento o del sistema o del área técnica en la que estás y tienes que cambiar de área. Entonces hay muchas razones por las cuales el doctorado se podía alargar. Pero además de eso, es que siempre y cuando tengas beca. Si no tienes beca, entonces tienes que buscarte la vida por ahí hasta terminar el doctorado. Y una vez acabas el doctorado, pues en este minuto hay que hacer una serie de acreditaciones, demostrar que eres bueno y tener que demostrar que eres bueno todo el rato. O sea, no es que tú hagas el doctorado y entonces ya estás, no te puedes relajar, porque luego están los procesos de acreditación. Bueno, eso hay que pensar que la lógica parece ser correcta, es decir, es razonable que alguien que va a ser responsable de un área académica dentro de un entorno universitario tenga la formación adecuada. Tenga la formación y tenga la capacidad. El problema fundamental es que hay dos vertientes por las cuales tú llegas a la universidad. O bien porque quieres ser profesor, con lo cual te apetece o te motiva la docencia, o bien porque quieres ser investigador. El caso es que no te dejan ninguna de las dos cosas aisladamente. Entonces, una persona que no tiene ni vocación ni mucho interés en la docencia, sino en la investigación, para poder lograrse un espacio, al final tiene que ser profesor, lo cual, a ver, suena razonable desde el punto de vista social, en el sentido, bueno, tú investigas y aprendes mucho de esto, tendrás que ser capaz de contárselo a alguien, ¿no? Entonces eso por ese lado es bueno, pero sin embargo, al no ser su vocación, es un poco difícil conseguir que esa persona también sea un buen pedagogo o siga pautas pedagógicas para las cuales no ha estado formado. Y lo contrario, si tú entras y quieres ser profesor, no hay ninguna posibilidad. Si tú no eres capaz de publicar en revistas del primer nivel o segundo nivel y hacer una carrera investigadora. Con lo cual, están las dos cosas en el tándem. Y el problema fundamental es que la valoración de tus méritos, paulatinamente, todos los procesos de acreditación, lo que están consiguiendo, lo que están encaminados a que te evalúe una hoja de Excel. Es decir, que te evalúe un administrativo que no sabe nada de tu tema de investigación y, sin embargo, pueda dirimir si tú eres o no capaz de hacer progresar en tu carrera docente, ¿no?
Claro, las críticas principales siempre son que para pues, llegar a una estabilidad laboral en el mundo docente universitario pues, se alcanza como mínimo a los 40 años, 45, cerca de los 50, y que mientras tanto pues, has estado siendo un investigador mileurista, que es de lo que se nutre el sistema de investigación en España, te has estado buscando la vida entre proyectos, distintas becas, o muchas veces has estado trabajando sin cobrar absolutamente nada o estando en el paro. Pero esto no es algo que ocurra solamente en el sistema universitario, es decir, existe mucha precariedad en el sistema educativo español y sobre todo en todo lo que rodea al profesorado, todos esos cuerpos que trabajan en los colegios, que trabajan en los institutos, pero que no son profesores. Hace un momento hablábamos antes del programa, por ejemplo, de programas como madrugadores, como todos estos trabajadores. Y aquí yo diría más trabajadoras, porque todo, sí. Aquí también es una cuestión de género y también vinculándolo con las carreras de las investigadoras en la universidad. Si nos damos cuenta y si nos paramos a pensar y analizar, la precariedad en torno al sistema educativo es brutal. Hablamos del programa Madrugadores, donde la mayoría son trabajadoras, monitoras de ocio tiempo libre, contratadas por horas, a través de empresas subcontratas, otro tirón de orejas para el Gobierno de Cantabria que no apuesta por lo público. Tenemos las monitoras del transporte escolar, con jornadas de 4 horas diarias, en algunos casos de 8, pero partidas, que tienen que hacer 4 o 5 viajes, muchas de ellas que no llegan ni a los 600 euros mensuales, que tienen que combinar con trabajos también dentro del sector educativo que tienen que ver limpieza, mujeres. Después tenemos todo lo que tienen que ver con los auxiliares educadores y educadoras, repito, educadoras. Entonces, si cogemos una panorámica del sistema educativo y empezamos desde madrugadores, el servicio de limpieza de los institutos o de los colegios, nos vamos a la educación infantil, a la educación primaria, justo los sectores más feminizados y peores pagados, incluso siendo funcionarios de carrera. Ya escalamos, nos vamos a secundaria. En secundaria ya hay más hombres, ya hay más equipos directivos hombres, en primaria hay muchos equipos directivos mujeres, pero los complementos son muy pequeños, con diferencia, y ya si escalamos a la universidad, las dificultades que tienen las mujeres en la universidad para poder conseguir esa carrera de la que estaba hablando el compañero es horrible. Es horrible, con lo cual aquí también hay una cuestión de género y una cuestión de educación y nos toca denunciarlo y sobre todo, por lo menos visibilizarlo para sensibilizar a las personas que nos están viendo y que nos están escuchando para que vean la otra realidad también del sistema educativo. Y repito, que aquí también hay una cuestión de género clarísima, una cuestión de género y una cuestión nuevamente de mala gestión y de no apostar por lo público por parte de los distintos gobiernos, porque me da igual de un color que de otro color. Al final, todos estos servicios están desarrollados por empresas multiservicios, donde tenemos, ya os digo, todo el equipo de la Federación de Enseñanza que llevamos la parte de privada, estamos absolutamente desbordados con conflictos colectivos, con oreclas, con reclamaciones individuales y con juicios. Seguimos siendo el mismo equipo de personas desde hace 2 o 3 años y a día de hoy el trabajo se nos ha multiplicado y muchas veces es, repito, porque no hay espacio de negociación para el sindicato donde podamos revisar esos pliegos de contratación y exigir condiciones de trabajo dignas sin necesidad de tener que ir a los conflictos, al orecla o a los juzgados. En el tema que estabas hablando de igualdad, sí que recuerdo antes como Julio estaba lanzando la propuesta de eliminar requisitos como, por ejemplo, el hecho de tener que ser catedrático para ser rector, lo cual, si tenemos en cuenta que con los años que tiene la mayoría de las personas que entraron como catedráticas, hay una inmensa mayoría de hombres, nos encontramos que hay muy poquitas rectoras mujeres en España, pero desde luego que se puede hacer mucho más porque a medida que subes en la escala de mando, el porcentaje de mujeres pues se reduce hasta mínimos, hasta casi 0.
Bueno, eso es una realidad que no se puede discutir. La mayor parte de las personas que son catedráticos son varones y es una idea que yo creo que ha circulado y que es positiva, que es que se promueva que en los estatutos de las universidades se elimine el requisito de ser catedrático para poder acceder a la situación de rector, ¿no? Porque no hay ninguna... A ver, un catedrático es una persona que tiene una experiencia investigadora fuerte, pero no garantiza que tengas experiencia de gestión, no mayor que la de cualquier profesor titular. Entonces eso podría ayudar, eso es una buena idea. Y luego hay otra cosa que quisiera recuperar de lo que tú comentabas, que es que esa precariedad se expresa en este camino, sobre todo en el caso universitario por lo menos, porque a pesar de ser doctor, yo quisiera compararlo con los profesionales de la medicina, ¿no? Que tienen que hacer varios años de carrera y luego un MIR y luego opositar, ¿no? En nuestro caso, pues haces varios años de carrera, luego el máster, luego el doctorado, que son 4 años por lo menos, y luego empiezas, mileurista, a ser ayudante doctor. Y entonces eres el ayudante supuestamente, no, obviamente no eres ayudante, tienes ocupaciones docentes y 24 créditos como todos los demás. Pero esa es tu categoría. Entonces eres mileurista en el plan de 1.200, 1.300. Ahora mismo ya estás en algo más, no sé si son 1.600, por ahí. Y si tienes suerte y consigues que salga a tu plaza, que es otro rollo el tema de la tasa de reposición, si consigues que salga una plaza, entonces, y te has acreditado y has hecho los papers que te hacen falta, entonces puede ser que consigas una plaza de contratado doctor. Y en esa plaza de contratador ya más o menos te estabilizas. Y recién en ese momento le hacen caso a tus años de servicio y empiezas a cobrar trienios y cosas que no debería ser según la ley, tú lo sabrás por la normativa europea actual, normativa, la jurisprudencia europea, pero que hasta ahora se ha hecho así. Entonces sí que hay un precariado, digamos, continuum de precariado, ¿no? En el caso de la educación secundaria, igual la crítica va sobre todo por la alta tasa de interinidad, ¿no? del cuerpo docente. Efectivamente, en la secundaria hay una altísima tasa de interinos en las plantillas de los centros, que ha sido básicamente promovida por la Administración, esa temporalidad, este estado de interinidad, pues porque interesa jugar con los cupos, interesa presionar a los centros, interesa mover personas de un lado para otro por necesidades de la Administración, sin contar con la conciliación familiar en muchos casos. Y claro, y además pues venimos de una crisis de hace 12 años o 13 años, la de 2008, donde, como decía Julio, se cortó drásticamente la tasa de reposición, se ha estado varios años sin convocar suficientes plazas para cubrir las necesidades de las plantillas. Esto ha generado una bolsa de personal interino enorme y ahora nos encontramos con un grave problema, y es que, como decía el compañero, hay legislación europea que obliga a hacer fijos a los trabajadores después de 3 años, hay muchos interinos que llevan no 3 años, sino muchísimos más, porque no salen plazas, y claro, y por otro lado está la legislación española, donde se tiene que primar el mérito, la capacidad y tal, y aprobar unas oposiciones, y nos encontramos ahí pues una cantidad de personas enorme en un limbo, digamos un limbo entre comillas, que es difícil de solucionar. Entiendo que todos os estáis haciendo referencias continuamente a la educación pública, porque en este caso, sobre todo vosotros dos, los dos varones, es de donde venís, pero la situación es distinta en la educación concertada, en la educación privada, hay más precariedad, está la situación más controlada, porque al menos en el caso del profesorado, la crítica que se hace siempre es que los sueldos son más bajos. Yo vengo de la educación pública también, yo soy docente de la pública, pero desde la Federación de Enseñanza, lógicamente nosotros, Comisiones Obreras, somos un sindicato de clase, por lo tanto significa que no defendemos el modelo de la concertada, que quede bien claro, no defendemos el modelo de la concertada y tenemos propuestas para que se vaya transformando toda la concertada en pública.
de hecho en alguna comunidad como en Cataluña ya se ha hecho, pero sí defendemos a los trabajadores de la enseñanza concertada. Ya no solamente por la diferencia salarial, que se le supone que sí hay una gran diferencia salarial, estamos hablando de 300, 400 euros menos por hacer el mismo trabajo, sino lo que es peor, y eso lo he vivido yo en mesas de la concertada, donde incluso por parte de la patronal se me ha intentado tapar la boca, les he tenido que recordar que ahí el sindicato no se calla y que yo no estoy en su claustro y que yo estoy para defender al profesorado. El tema, la presión a la que están sometidos y todo lo que tienen que tragar para no perder el puesto de trabajo. Y todo lo que tienen que tragar, pues porque tienen que hacer las actividades lectivas que se les presupone, con un horario bastante más amplio que el de la pública, quieran o no quieran, y además todas las actividades complementarias de las cuales se encarga el profesorado, gratis, actividades complementarias por las cuales a las familias se les cobra un dineral, así como el famoso desgaste de patio. Entonces, las condiciones laborales del profesorado de la concertada son muy duras, sin embargo, es un colectivo que cuando se dirige al sindicato, se dirige con miedo, con temor. Entonces, ahí sí que nos llaman y nos dicen, soy del colegio X de tal, pero no te voy a decir quién soy. Es que tengo un aula de 3 años con 28 alumnos. ¿Qué podéis hacer como sindicato? Pues como sindicato, dime, no te voy a decir quién soy. Bueno, como sindicato, pues ponerlo en conocimiento del servicio de inspección, exigir que se cumplan las ratios. ¿Qué nos dicen desde la Consejería de Educación? Que sí, pero que como son empresas privadas, sostenidas con fondos públicos, pero empresas privadas, pues que ellos pueden llegar hasta donde pueden llegar. Que animemos a los trabajadores de la concertada a que den la cara y denuncien en la inspección de trabajo. Claro, a sabiendas de que lo que les va a tocar es salir por la puerta inmediatamente sin dar la cara. Ahí las condiciones también son peores. Volvemos a lo mismo. Desde Comisiones Obreras creemos y defendemos la educación pública, laica y de calidad. Por lo tanto, creemos que también hay que poner en el punto de debate el, sin perder puestos de trabajo, cómo se puede reconvertir la concertada en escuela pública. Bajo tu punto de vista, ¿por qué crees que hay familias que prefieren meter a sus hijos en la escuela concertada antes que la pública, cuando al final se acaba demostrando que en el caso de España el nivel de la escuela pública es más alto que el de la escuela concertada? Hay distintos razonamientos. Yo pues me muevo por muchas empresas, visito a trabajadores de distintos ámbitos, que son familias que tienen a sus hijos escolarizados, incluso hay docentes de la pública que llevan a sus hijos a la concertada. Los razonamientos son distintos, pues depende del tipo de familia. Pues hay familias que piensan que pues mejor que lo hagan, sobre todo lo que pasa en las católicas, que lo hagan todo de corrido, que empiecen en educación infantil y hasta que no vayan a la universidad, que están más controladitos, que es la típica frase que suelen decir. Ese es uno de los razonamientos. Y luego hay otro razonamiento que tiene que ver un poco con la clase social. Piensan pues, familias de trabajadores y trabajadoras, que somos todos, porque no podemos perder de vista el concepto de clase. Al final, todos los que dependemos de un salario, me da igual que el salario sea de 3.000 que de 1.000, somos clase trabajadora y no podemos perder ese discurso, pero piensan que si van a ese tipo de colegios, como que van a tener oportunidades de relación con otro tipo de familia que están económicamente en una escala distinta, o sea, por una cuestión casi de creerte élite. Yo pienso que lo primero es una excusa y lo segundo es la verdadera razón. Es decir, lo primero que has comentado es la excusa, bueno, que estén toda su etapa educativa hasta llegar a la universidad en el mismo centro, pues es la excusa, ¿no? Pero la verdadera razón es el clasismo de ciertas clases, por valga la redundancia, de clases medias, llamadas clases medias, que efectivamente lo que buscan es que sus hijos se relacionen con los de su clase o clases superiores y no pues con inmigrantes, etnias, gitanos, etcétera, que claro, eso es peligroso, es decir, pueden aprender cosas que no deben. Bueno, yo creo que si atendemos a lo que pasa en la universidad, yo creo que eso que dices es posiblemente también verdadero, pero yo creo que normalmente es porque la universidad privada aprueba más que la pública.
Eso es lo que la estadística dice, ¿no? Y fuera de eso, pues volviendo a lo de la precariedad, también hay una situación muy curiosa, y es que incluso llegó a haber durante el tiempo del gobierno de Rajoy una figura especial para acreditar a los profesores de universidad privada, con lo cual pues intentan mantener también hay mucha precariedad allí, en la universidad privada, porque normalmente son profesores que deberían dar clase en plan de universidad, es decir, con un número de horas, digamos, a la semana, y dan bastantes más en el estilo. Pero bueno, eso es lo que quería comentar solamente de la privada. Llama la atención eso que dices de la precariedad en la universidad privada, teniendo en cuenta que si algo caracteriza a las universidades privadas son sus excesivos precios y que están al alcance de pocas familias. Aquí en Cantabria hay una universidad privada, no voy a decir el nombre. Todos los que estamos aquí sabemos de qué estamos hablando. Yo no voy a decir el nombre, pero sí voy a decir que durante lo que llevamos de año, si contamos desde septiembre aquí, Comisiones Obreras ha gestionado 5 despidos. Y uno de esos despidos tenían que ver porque habíamos presentado una candidatura. Además, es que es imposible que se puedan organizar sindicalmente hablando para poder mejorar sus condiciones laborales. Y lo digo hoy con todo el orgullo del mundo, que uno de los afectados me ha llamado y me ha dicho que al final han llegado a acuerdos y pues hay una parte que ha salido bien, la otra que esperemos que salga bien en el juicio, pero efectivamente es que estamos hablando de que les sobrecargan de docencia. Prácticamente no pueden hacer investigación, presentan proyectos de investigación que se financian a través de empresas públicas de Cantabria de dudosa aplicación o transferencia, pero, repito, difícilmente demostrable o difícilmente que lo podamos atajar porque es absolutamente imposible organizar elecciones sindicales dentro de esa universidad privada a la que me estoy refiriendo y no voy a dar el nombre, porque cada vez que suena sindicato y comisiones obreras, los trabajadores son despedidos por la puerta. Lo que pasa es que si bien es cierto que son trabajadores que no les importa ser despedidos, es más, que desean que les despidan y que les indemnicen precisamente por la precariedad de la que estamos hablando. Por lo tanto, la calidad educativa de esas universidades, pues, hombre, si tenemos a las plantillas descontentas, difícilmente van a poder trabajar bien. Si las tenemos dando clase en distintos grados, o sea, el que da clase de lengua, por decirte algo, en comunicación, luego igual tiene que dar inglés en el primaria bilingüe, pues difícilmente van a poder preparar bien las clases con la calidad que se hace en las universidades públicas. Entonces, pues sí, otra de las precariedades del sistema educativo, pero volvemos a lo mismo, por lo privado, por la parte de la privada. Yo quisiera comentar solamente un aspecto, y es que hace poco nos ha mostrado el rector en el informe anual la evolución del contrato programa. Es decir, el contrato programa, es decir, el dinero que la Comunidad de Cantabria entrega a la universidad para que pueda funcionar. Bueno, pues hay un continuo de subida más o menos razonable, creciente, pero hay un bache así bastante notorio cuando la crisis de 2009 y el 2012, que fue justamente cuando se subvencionó a esa universidad privada a la que tú no quieres mencionar. Es curioso, hay un bache así, ¿ya? Y luego volvió a subir poco a poco. ¿Y qué es la única universidad privada de Cantabria? Porque sí, bueno, yo no sé, hay otras que también se autodenominan universidades. No, a la que me estoy refiriendo, que no voy a nombrar, es la única universidad privada que hay en Cantabria. Bueno, el tema es que recibió subvenciones. Exactamente. Y justo cuando bajó el dinero del contrato programa de la universidad nuestra, hombre, que había crisis, pero ¿cómo es que, sabes? La primaria y la secundaria sabemos mucho de esto, ya de las subvenciones a las escuelas privadas, concertadas, en este sistema dual que algún día tendrá que acabar, digo yo, ¿no? Porque, bueno, esto tuvo su razón de ser cuando supuestamente había que escolarizar a una masa de población muy superior a la capacidad que tenían los centros para acoger a esos escolares, pero luego se ha instalado en el sistema, se ha formado este sistema dual que requiere muchos recursos públicos que no van destinados a la escuela pública, y hablo de escuela pública, colegios e institutos y universidad incluso.
y que van pues a congregaciones religiosas que se dedican a la educación, pero que al fin y al cabo son empresas y como tales pues buscan, aparte de subsistir, un cierto beneficio económico, que si no lo obtienen de la administración, pues como decía Conchi, lo obtienen de cobrar desgaste de patio. Este sistema tiene que acabar, yo creo que tiene que acabar y no se puede sostener en este país un sistema doble de escolarización con dinero público. Bueno, tenemos que ir acabando. Desde luego hay una cosa que podemos sacar clara de aquí y es que yo sí que voy a decir el nombre, la Universidad Europea del Atlántico igual no va a invertir dinero en publicidad en esta cadena. Y otra cosa antes de acabar que sí que creo que es interesante, así como por ejemplo todos los profesores de secundaria, de primaria están ya vacunados. Igual muchos de ellos solo con una dosis y la segunda en el aire. Se lanza la pregunta, ¿por qué no lo están? Algunos profesores de guarderías privadas, algunos profesores de guarderías públicas que han ido muy tarde, teniendo en cuenta que es imposible en un aula de 0 o 2 años mantener las distancias, o incluso en la universidad, teniendo en cuenta que las clases son de decenas, de cientos de personas en algunos casos. ¿Algún aviso? ¿Sabéis algo nuevo? Nosotros no lo entendemos, no lo comprendemos. Toda la comunidad universitaria ha clamado por esto, y ahí no hay diferencias ideológicas, todos lo hemos pedido. Y es curioso porque la reflexión que nos hacemos desde el punto de vista epidemiológico es que, si bien es cierto, los niños tienen mucho contacto unos con otros, al menos en los niños pequeños, los padres saben por dónde van los niños, con lo cual hay circuitos cerrados para saber cuál es la posibilidad de contagio. No pasa eso en la universidad. Los adultos a los que les damos clase son libres de moverse por donde toque y entonces la posibilidad de contagio son mayores. Entonces, francamente, eso no lo entendemos. Pues esa pregunta yo creo que se la tenemos que lanzar al consejero de Sanidad por enésima vez, porque desde Comisiones Obreras ya se la hemos lanzado con las con las trabajadoras de las guarderías privadas, las propias trabajadoras de las guarderías, a través de la Asociación de las Guarderías, a través de Comisiones Obreras, hemos hecho escritos, hemos pedido que se les contemple en la estrategia de vacunación, entre otras cosas porque bueno, pues los niños y las niñas que van a estas guarderías no llevan mascarilla, también es una población pues muy movible porque hay familias que les dejan un día, otro día no, hay mucho contacto, lógicamente, y no se les contempla ni está previsto que se les vaya a contemplar. Creo que esta pregunta también ha salido en el Parlamento de Cantabria y tampoco se ha respondido, o sea, es el no porque no. Nos gustaría que nos lo explicasen, pero lo mismo que hablamos de las monitoras, podemos hablar de los formadores de las autoescuelas también, que van ahí mano a mano en los coches con el alumnado también adulto. Pues no lo entendemos, creo que sería una muy buena pregunta para invitar al consejero de Sanidad y que la respondiera. Bueno, pues con esta pregunta al aire al consejero de Sanidad acabamos una nueva semana más, un programa de La Trastienda. Nos vemos el jueves que viene, aquí como siempre a las 10 de la noche en Cantabria Televisión. Carnicería Sito, carnes de la mejor calidad. Carne de vacuno y buey, carne de cerdo, carne de ave y conejo, carne de ovino, productos elaborados, comida preparada para llevar. En Carnicería Sito nuestra finalidad es la satisfacción del cliente. Excelentes ganaderías de Cantabria. Carnicería Sito, Avenida de Solvay, número 80 en Barreda, Torrelavega. Teléfono 942 89 26 49.
Pescadería Nacho, toda una vida dedicada al servicio de nuestros clientes. Pescados y mariscos directamente de la mar a su mesa. Profesionales para dar el mejor servicio. Reparto a domicilio para restaurantes. Llámenos al 942 88 30 80 o acércate a nuestro establecimiento en la Plaza de Abastos de Torrelavega. Tus compras en Boulevard Comercial Altamira, en el centro de Torrelavega. Zona infantil, moda, servicios, restauración, prensa, alimentación, estética, floristería, joyería, peluquería, estación de servicio y hotel. Abierto de lunes a sábado. Boulevard Comercial Altamira, Paseo de Julio Aceur en Torrelavega. Más información www.boulevardaltamira.es.